diciembre del año pasado el presidente Petro que el Tren de Aragua en América Latina estaba prácticamente desmantelado por capturas que se habían hecho a finales del año pasado. Esto de hoy, lo que siguen haciendo, cómo siguen delinquiendo, me da la impresión de que demuestran lo contrario. El Tren de Aragua sigue vivito y coleando. Yo no creo que esté desarticulado por completo, y la información que tenemos es que todavía tiene presencia. Este resultado pues muestra eso, y todavía estos delincuentes que tienen contacto con alias Niño Guerrero y con Giovanni coordinan operaciones en diferentes puntos del país, y que en este caso de Bogotá. Entonces yo sí creo que tenemos que mantener ese esfuerzo contra el Tren de Aragua, porque todavía está presente, y sería una equivocación decir que ya no está presente en Bogotá, porque sí está, y está presente en Colombia todavía. Sí, ¿qué cabecillas, alcalde, quedan del Tren de Aragua? Porque el año pasado se hizo incluso la extradición de algunos de esos capos de esa banda criminal, pero en Bogotá, ¿qué cabecillas tienen ustedes en la mira, o que tengan información que están aquí en Bogotá? No, particularmente con el que coordinan las operaciones en Bogotá es alias Giovanni. Ese no está detenido todavía, y es una de las prioridades de la Policía Nacional y de todo el Estado colombiano capturarlo. Y obviamente está Niño Guerrero también, pues que es el coordinador ya a gran escala, pero esos son los principales y tras los cuales tenemos que ir para llevarlos ante la justicia. ¿Entre los capturados de hoy, los 11, hay un Giovanni, alcalde? No, en el capturados de hoy hay uno que le dicen alias L, Luis Quijada, que era el cabecilla de este grupo, pero no hay pues no es el Giovanni que estamos hablando. Sí, el Giovanni Juan Camilo en Washington, que estamos hablando, jefe del Tren de Aragua, fue incluido anoche en una lista de los más buscados del FBI, ¿no? 3 listas, Néstor. El Departamento de Justicia imputó cargos en contra de alias Giovanni en una corte en Houston. Tiene una pena posible hasta cadena perpetua aquí en Estados Unidos. El Departamento del Tesoro lo incluyó en la lista Clinton, y el FBI lo incluyó en la lista de los 10 fugitivos más buscados de la organización, con una recompensa de hasta $3 millones. Se cree que está en Colombia o en territorio venezolano. Señor alcalde, ¿usted tiene información si este individuo, a quien también le dicen alias el viejo, se encuentra en territorio venezolano o en Colombia? No, hay diferentes informaciones. Lo que sabemos es que los capturados, en este caso, coordinan con ellos, con Giovanni y con Niño Guerrero. Eso es lo que sabemos, pero no tenemos información precisa de dónde puede estar en este momento. Y es clave seguir avanzando en la desarticulación de estas bandas y en recopilar todas las pruebas en estos casos que nos permite identificar cómo se comunican y cómo se comunican con esos jefes, particularmente del Tren de Aragua, el Niño Guerrero y Giovanni. Señor alcalde, a propósito de inseguridad y a propósito de estas bandas de delincuentes, anoche, yo no sé si usted lo vio, el presidente Petro dijo que la tasa de homicidios en Colombia ha aumentado y que es responsabilidad de las cifras de Bogotá, que el deterioro y el aumento de los homicidios en Bogotá es lo que ha disparado, sugiere el presidente Petro, la cifra de homicidios. ¿Eso es cierto? Néstor, primero hay una cosa en la que coincido con el presidente, y es que estamos nadando en droga. O sea, Colombia hoy está produciendo más cocaína, tal vez 20 veces más que la cocaína que se producía en Colombia cuando estaban en la cúspide del cartel de Medellín y el cartel de Cali. Entonces, esa cantidad de droga está alimentando todas las redes criminales y termina generando violencia y alimentando esas organizaciones que cometen delitos como la extorsión, como el homicidio. Entonces, en eso coincido, y eso particularmente lo mencionó el presidente, entiendo, por el punto de los puertos, y habló del tema de la violencia alrededor de los puertos y del tráfico de drogas. Ahora, si uno mira las cifras de la policía, no coinciden con lo que dice el presidente está equivocado. Este año Colombia tiene más o menos 137 homicidios más que el año pasado, a la fecha, en lo que llevamos del año, en lo corrido del año. De esos, Bogotá explica solamente 27, o sea, 110 son por fuera de Bogotá. Entonces no es cierto, Bogotá apenas representa un 20% de los homicidios que han aumentado este año. Entonces tenemos que trabajar conjuntamente, no echar culpas, sino trabajar conjuntamente. Y a mí me preocupa mucho, Néstor, y aprovecho su espacio para decirlo, en las OCapitales nos sentamos a analizar los recursos en seguridad. Y mientras que las ciudades capitales han aumentado los recursos en seguridad en un 30%, eso representa un aumento más o menos de 400.000 millones de pesos sumadas todas, frente al año anterior, en términos de recursos para luchar contra la delincuencia, en el orden nacional el presupuesto ha caído en cerca de 20%. Entonces, es muy grave que a nivel nacional se esté reduciendo el presupuesto para la seguridad
porque eso afecta a la capacidad operativa de la policía y en general de las Fuerzas Armadas, y en cierta forma le da un espacio a las organizaciones criminales para seguir actuando. Entonces nosotros hacemos un llamado para que ese compromiso que ha mencionado el presidente en la lucha contra el homicidio, contra el narcotráfico, se refleje también en un aumento de los recursos para la seguridad, no en una reducción como ha ocurrido hasta este momento. No es para echar culpas, sino para decir, trabajemos juntos y pongamos todos plata y pongamos recursos, que ahí es como se traducen eventualmente las palabras en realidades, y es con recursos reales para fortalecer las capacidades operativas de la policía. Pero entonces, alcalde, ¿de dónde saca esta afirmación el presidente Gustavo Petro de que Bogotá es la que jalona la cifra de homicidios a nivel nacional? Yo creo que el presidente tiene la cifra desactualizada. Hace varios meses en Bogotá sí llegamos a tener un aumento del 20% en homicidios. Hemos logrado contener eso. Hoy estamos alrededor de solo 5% y tenemos el reto de mantener esa tendencia el segundo semestre. Pero no es cierto que Bogotá represente más del 20% del aumento de los homicidios en Colombia. Hay otras regiones que tienen un aumento de más del 200% en homicidios en este momento. Entonces yo creo que es importante atender lo que está pasando también en esas regiones y coordinarnos todos, porque muchas veces esas organizaciones que operan en una región pues trasladan eventualmente sus operaciones criminales a otras. Alcalde, usted habla de recortes, de trabajar en conjunto. ¿El gobierno nacional, en vez de apoyarlos con nuevos uniformados, con más plata para la ciudad, les ha recortado? Pues mire, la tendencia de pie de fuerza en Bogotá no es buena. Bogotá tiene como ciudad capital el menor número de policías por habitantes del país. En Bogotá estamos alrededor de 200 policías por cada 100.000 habitantes. Eso es muy por debajo del estándar internacional, que habla de 300 más o menos policías por cada 100.000 habitantes. Pero dentro de Colombia somos la ciudad que menos tiene proporcionalmente policías. Bogotá llegó a tener, por allá en el año 2015, cuando había 1 millón de habitantes menos, cerca de 19.000, casi 20.000 policías. Hoy estamos alrededor de 16.000, o sea, 4.000 policías menos que en esa época. Y con 1 millón de habitantes más, porque ustedes saben que, por ejemplo, llegó la migración venezolana de 1 millón de personas más o menos en los últimos 6 años. Entonces, Bogotá tiene menores capacidades en términos de pie de fuerza hoy que hace 12 años y mayores demandas, mayores necesidades. Entonces, sí es importante que la nación haga un esfuerzo en Bogotá y en otras ciudades capitales para fortalecer esas capacidades de la policía. ¿Cuántos policías necesita la seguridad de Bogotá hoy, alcalde? Pues Bogotá debería de tener alrededor de 24.000 policías y tiene 16.000. O sea, le falta el 50%. Le falta, sí, o sea, debería tener, tiene hoy 16.000, necesitaría el 50% de lo que tiene hoy adicional, exactamente. Sí. Alcalde, ya que lo tengo en la línea, le hago una pregunta final sobre el metro de Bogotá, que me parecieron emocionantes las imágenes de los vagones del metro ya terminados por la empresa china. ¿Cuándo tenemos vagones? ¿Cuándo comenzamos a ver los vagones para la primera línea del metro? Bueno, Néstor, ya se terminó la fabricación de 2 trenes completos. Son trenes de 6 vagones cada uno, con una capacidad para 1.800 personas. Son de los trenes más modernos que produce esa fábrica en esa ciudad de Shangyong, en China, que es tal vez la fábrica más grande del mundo de trenes. Esos trenes arrancan para Bogotá en un puerto de China alrededor del 7 de julio. Llegarán a principios de septiembre a Cartagena y a finales de septiembre deben estar ya en Bogotá. Ya tuvieron pruebas de 2.500 kilómetros allá en China esos 2 trenes, luego tendrán que hacer pruebas aquí en el patio taller y luego en el corredor del viaducto, en la primera parte del viaducto. ¿Y cómo los recorren en China 2.500 kilómetros? Los ponen a funcionar en corredores férreos que tienen allá en China para esas pruebas. Eso es necesario para... ¿Son iguales a los del metro en Bogotá? Exactamente, sí. Son iguales a los del metro en Bogotá, de las mismas, digamos, características. Y ya cumplieron todas esas pruebas. Son trenes muy modernos, Néstor, son automáticos, no tienen conductor, recuperan el 35% de la energía que genera el frenado del tren para distribuirlo nuevamente al tren. Esos trenes, cada vagón tiene, por ejemplo, unos sensores que identifican el peso del tren para poder recomendar que la gente se desplace dentro del tren. Si bien son 6 vagones, están conectados entre sí, uno puede caminar de un extremo al otro del tren sin ningún problema, no es como esos trenes donde hay que abrir la puerta y salirse y meterse por el otro vagón. Aquí directamente la gente puede transitar en todos los 6 vagones
y estamos muy contentos porque es un hito importantísimo, es una realidad ya el metro y eso lo demuestra que tenemos ya 2 trenes que llegan a Bogotá en septiembre, finales de septiembre. Hay otros 9 en producción que van a ir llegando gradualmente y en octubre del año entrante tendremos todos los 30 trenes del Metro de Bogotá en Bogotá en pruebas locales para poderlos poner en operación en el 2028. ¿A qué velocidad van esos trenes, alcalde? Bueno, el tren va a ir a una velocidad promedio de 42 kilómetros por hora. Esa es la velocidad promedio en operación normal que tendrán, pero la capacidad pues, de ese tren es por encima de los 60 kilómetros por hora. Pero obviamente la operación comercial con ciudadanos va a ser alrededor de 42 kilómetros. Eso nos va a permitir reducir los tiempos de desplazamiento, por ejemplo, de la estación 1 que queda en Gibraltar a la 72 con Caracas en más de 1 hora. Se va a reducir el desplazamiento. ¿Es novedoso para efectos de metros, alcalde, que estos de Bogotá no van a tener piloto? No, hay algunos trenes que no tienen piloto. Hay trenes automáticos en París, en China, en varios puntos. Pero pues eso es importante porque pues es más eficiente el sistema. Además tiene una particularidad al ser automático también, y es que cuando usted se monta en un andén de un tren que no es automático, usualmente usted enfrente del andén ve los rieles y ve el hueco, digámoslo, ahí enfrente suyo, esperando el tren. En el caso del Metro de Bogotá, como ocurre con la línea 1 de París, por ejemplo, no será así. Va a haber unas puertas en el andén que estarán fijas en el andén y se van a abrir solamente cuando entre el tren. Y cuando se va al tren se cierran, entonces no hay riesgo de caída a los rieles del tren en la operación del mismo. Sí, alcalde, ayer hubo un cruce de mensajes entre el Metro de Medellín y el Metro de Bogotá. El Metro de Medellín le dice: hey hermano, te vas a ver divino cruzando Bogotá. Y desde el Metro de Bogotá le dicen: tú te ves una chimba, gracias por el mensaje y fresco, que ya no vas a estar solo, ya voy para Colombia, dame los consejos y tips para conservarme siempre como tú, que pareces nuevo. Y sobre esa última frase quisiera preguntarle, alcalde, si va a haber algún tipo de campaña sobre cultura, sobre el cuidado hacia el Metro de Bogotá, como también lo hacen en Medellín. Sin lugar a dudas, estamos ya trabajando en los colegios distritales. Ese va a ser un esfuerzo grande de apropiación del metro para que la gente entienda lo que representa y los jóvenes, particularmente los niños, nos ayuden a cuidarlo y a mandar ese mensaje de protegerlo, porque ese metro ya no es, pues no es un metro de un alcalde o de unos alcaldes, ni siquiera, es un metro de la ciudad, son los impuestos de los bogotanos. En ese metro van a montar petristas, peñalosistas, uribistas, liberales, conservadores, del pacto histórico, apolíticos, todo el mundo, creyentes, ateos, todo el mundo. Ese metro no es de nadie ni de ningún sector, es de todos los bogotanos y las bogotanas y de quienes viven. Sí, alcalde, cuando estos trenes... Ya creo yo pasar la página de las peleas y mirar para la... Alcalde, cuando esos trenes señor, lleguen a puerto, cuando esos trenes lleguen a puerto aquí en Colombia, ¿cómo será el traslado hasta la ciudad de Bogotá? Se lo pregunto por nuestra geografía, por las montañas y porque seguramente no caben en una tractomula, porque son muy largos. Víctor, llegan a Cartagena, entiendo que no puedan llegar a Buenaventura precisamente por algunas curvas que tiene la vía de Buenaventura hacia Bogotá. Por Cartagena es más fácil. Y van en unos vehículos especiales, como unas camabajas que eventualmente sí tienen la capacidad de mover cada una un vagón. Entonces, así es que van a llegar. Eso va a ser un proceso pues complejo, obviamente, pero pues que ya están los vehículos identificados para poder traer esos vagones a Bogotá. Vienen embalados, ¿no? Cada vagón, ¿embalados en qué? ¿En cajas de...? Están protegidos, tienen como una serie de protecciones. Por ejemplo, les echan unas... como no sé cómo se llama eso, pero es como una especie de resina, una figura que impide que, por ejemplo, se dañen en la travesía en el mar, por la salinidad. Entonces vienen completamente, digamos, empacados de tal forma que se protegen de golpes, de daños, de corrosión, etcétera. ¿Cada vagón lo desarman o viene el vagón armado? No, viene el vagón armado, pero sí se desarma el tren. ¿Y en qué traen Cartagena-Bogotá? ¿El vagón mide cuánto de largo? Cada vagón. Pues si el tren tiene 134 metros más o menos, el vagón es más o menos de 20, un poco más de 22 metros, 23 metros. ¿Y en qué metro? Recuerde que, por ejemplo, los rieles que trajimos ya, que llegaron acá, eran rieles de 25 metros de longitud y que venían en unas camas bajas también, en unas tractomulas grandísimas. Ese tipo de vehículos también va a ser utilizado para traer cada vagón.
Vale, ¿y en qué los traen? Digamos, cuando lleguen a Cartagena, ¿en qué los traen a Bogotá? En barco. En cama baja, en unas tractomulas muy grandes que tienen la capacidad de mover cada una un vagón. Hay que salir a recibir esos vagones, ¿no? Sí, señor. Claro que sí. Sí. Y acompañarlos para que lleguen a salvo a Bogotá y podamos desempacarlos y ponerlos ya está lista la línea de prueba que es de 905 metros en el patio taller de rieles para que se instalen ahí y empiecen a operar en noviembre se van a empezar a mover trenes en el patio taller. Alcalde, y comenzar inmediatamente todo ese proceso de cultura ciudadana que nos haga entender que nos pertenece a todos. Eso hay que hacerlo desde ya para que vayamos más allá de todas las peleas políticas que pueden haber. De acuerdo, padre, y lo estamos haciendo en los colegios y el referente del Metro de Medellín es clave. Nosotros reconocemos y he hablado con el alcalde Fico para trabajar conjuntamente en conocer cómo ha sido la experiencia de la cultura metro en Medellín, aprender de ella y trabajar para que en Bogotá nos unamos alrededor de este proyecto, que repito es un proyecto de ciudad que rompe la barrera histórica que tenía Bogotá para poder producir un sistema multimodal real. Ya se rompió, ya estamos construyendo la primera línea, tendremos que avanzar en las siguientes líneas y eso ya superemos esa discusión sobre el metro, más bien dediquémonos a ver cómo seguimos ampliando la red. Yo quisiera ser así de optimista. Alcalde, le agradezco estos minutos, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias, señor el alcalde Carlos Fernando Galán, 8 de Pero la es que mañana, la realidad es 25 minutos. la realidad está ahí. Es decir, ya están Padre, no, de acuerdo. No deberíamos deberíamos tener la misma actitud de los países con el metro. Sin embargo, Felipe, me temo... ¿Que usted duda todavía? No dudas. Tengo todas las certezas, Felipe, de que en el momento en que arranque el metro, unos amigos, cualquiera que se llame, cualquier grupo político, cualquier grupo de desadaptados, a los 8 días, Felipe, lo vandalizan. Ay, sí. Yo también estoy de acuerdo. Va a haber ese tipo de salidas. Sí, desafortunadamente eso va a pasar. Felipe, no lo está deseando, está constatando. No estoy diciendo que es por supuesto lo que yo quisiera. Yo espero que no. Me temo que en este país, ¿quién era el que decía? El maestro Chandía. Pero el país de cafés. En este país de cafres, Felipe. Sí, no, totalmente de acuerdo. Pero no. El mejor evento es que lo vandalicen sin decir que eso es bueno, eso es un desastre. Pero acuérdese que hace unos días el presidente de la República dijo que si el pacto volvía a llegar al gobierno, lo primero que habría que hacer era tumbar todo el metro Felipe, elevado para hacerlo subterráneo. Por eso todavía el presidente sigue y eso lo está diciendo es el jefe del Estado. Y ahí muy gracioso el intercambio de trinos con el embajador de China en Colombia, el embajador Xinjiang, que no es un metro dice, de cartón. Se mete en la polémica y dice, de China a Colombia, no es de cartón, es real. Sí. Bueno, Felipe, esperemos, recemos para que esto del metro por eso es que creo que hay que trabajar en cultura ciudadana. Pero eso sí tenemos que cuidarlo entre ya lo están todos haciendo, como padre. un tesoro, Néstor. Existe un vagón escuela al que llevan, como dijo el alcalde, las visitas de los colegios distritales, y yo creo que también hay que meter a los universitarios, porque muchos de los que vandalizan sabemos también que vienen o sea, se necesita de colegios y de universitarios también. No, está claro que vamos muy bien, la obra va avanzando muy bien, uno ve por la avenida Caracas la construcción pues de esas torres que además las están haciendo en forma muy eficiente, muy rápida. Claro, hay unas afectaciones al tráfico pues normales y necesarias que además creo que se están manejando relativamente bien. A mí me preocupa realmente es que todavía nos falta tiempo, ¿no? Para que el metro esté verdaderamente rodando. Faltan al menos 4 años y eso pues es un montón de tiempo que ahí ya no sé si logremos tener las condiciones políticas y bueno de cuidado del entorno y bueno del mismo gobierno de Bogotá que tiene que administrarla, porque está claro que el alcalde Galán no va a poner en funcionamiento el metro, ¿no? Faltan muchas obras, sobre todo a mí me preocupa porque no lo veo, yo no sé si María Consuelo tiene mejor información que yo, la construcción de las estaciones, porque así como estamos viendo pues la construcción de la línea, las estaciones, sobre todo en la avenida Caracas, están a un lado de la vía y yo no veo avances. Pero faltan 4 años. Yo creo, ya estamos a menos, estamos a 2 años largos. Yo creo que a Galán de pronto le toca la inauguración del metro si se cumplen los cronogramas. El objetivo es que ya el proyecto en general va en más del 55% de avance y realmente
a pesar de que las estaciones aún no se ven los edificios, la cimentación sí se viene haciendo en cronograma. Recordemos que lo que más demora en las obras es precisamente la cimentación, entonces ese cronograma se va a cumplir y el alcalde Galán va a inaugurar el metro. Bueno, ojalá salga bien lo de los vagones. 8 de la mañana, 28 minutos. Estás escuchando Blue Radio. El presidente norteamericano Donald Trump acusó a la cadena CNN y al diario The New York Times de intentar desvirtuar el éxito de los bombardeos sobre las instalaciones nucleares iraníes con la filtración de un informe de inteligencia. El presidente Trump presentó ese ataque como un éxito incontrovertible, pero desde el sábado, cuando dijo que las bombas habían destruido total y completamente las instalaciones nucleares de Irán, ha habido dudas, porque simplemente no hay manera de verificar la magnitud de los daños. This was an unbelievable hit by genius pilots and genius people in the military. Este fue un golpe increíble hecho por pilotos genios y por genios en las fuerzas militares, y no se les está dando el crédito porque tenemos escoria, basura, que está en este grupo. No todos ustedes lo son, hay grandes reporteros, pero tienen basura. Objetadas. Entrevista que se está publicando toda esta mañana con Noticias Caracol. Felipe, el expresidente Santos está proponiendo un acuerdo, un acercamiento con el expresidente Uribe que todavía no responde. Un acuerdo político para enfrentar la amenaza institucional del presidente Gustavo Petro. El presidente Santos intentando acercarse al expresidente Uribe, que en algún momento fue su mentor político, hoy muy distanciados. Muy difícil lo veo. ¿Sí? Muy difícil. Yo, Felipe, creo que debería ser posible, tal vez pensando con el deseo. No, eso sí debería ser posible, pero yo lo veo muy difícil. Bueno, vamos a escuchar, Felipe, al expresidente Juan Manuel Santos, que tiene una teoría muy interesante para rodear las instituciones, que quiere decir acercarse inclusive por encima de las pequeñas mezquindades de la política. María Camila Roa. Néstor, buenos días. El expresidente Juan Manuel Santos nos atendió a Noticias Caracol y a Blue Radio unos minutos en su fundación aquí en Bogotá para reflexionar por primera vez en un medio de comunicación lo que ha sido este turbulento mes. El atentado en contra de Miguel Uribe Turbay, sumado a un clima de polarización encabezado por el presidente Gustavo Petro, dijo que es el momento de hacer el esfuerzo máximo desde todos los sectores para unir al país, siguiendo el llamado de la Iglesia Católica, y por eso invitó nuevamente al expresidente Álvaro Uribe a sentarse, a reunirse, a dejar a un lado las diferencias y juntarse con los demás expresidentes para enviar un mensaje fuerte de apoyo a la institucionalidad. El país necesita unirse porque los países que no se unen, los países polarizados, se vuelven totalmente ineficaces para resolver los problemas de la gente. Por ejemplo, yo quisiera aprovechar la oportunidad para volver a invitar al expresidente Uribe a que nos unamos para defender algo muy importante, que son las instituciones, la base de la democracia. Defendiendo las instituciones vamos a poder unirnos, porque podemos tener pensamientos diferentes, pero alrededor de las instituciones nos podemos unir. Yo espero que no me responda con 4 piedras en la mano como sucedió la vez pasada, porque realmente el país necesita que los expresidentes y que los estamentos como la Iglesia insistan en unirse para defender unos propósitos comunes. Para el expresidente Santos, hoy Colombia es un barco sin rumbo. Y esta que viene, Néstor, es quizás la crítica más dura que le hemos escuchado al expresidente sobre el actual gobierno. Aseguró que el presidente Petro cada vez más cumple con un libreto de autócrata que aplican solo los que sueñan con ser dictadores, y que todas las semanas lanza globos como la consulta popular, la constituyente, la octava papeleta, como parte de una cuestionable estrategia política. Eso es un libreto que todos los autócratas, Fujimori, Bucaram, desde la época de Mussolini, eso está escrito, eso no hay que inventárselo, ahí está. Y todos los que sueñan con convertirse en dictadores constitucionales, pues aplican esa misma receta en mayor o menor medida, pero afortunadamente en Colombia las instituciones
son suficientemente fuertes para no permitir que eso prospere. Santos, hoy cabeza de los Elders, dijo que desde afuera ven este momento de Colombia como una tormenta que atraviesa un país con mucho potencial. Una tormenta que para el expresidente tiene nombre propio. Armando Benedetti, que nos dijo es el talón de Aquiles del presidente Gustavo Petro. Incluso nos contó que él mismo se lo advirtió al presidente cuando fue a buscar su apoyo en campaña. Esta es la anécdota. Le dije, le voy a decir algo, su talón de Aquiles se llama Armando Benedetti. Él me preguntó por qué, y dije, porque lo conozco. Y mire, pues, ¿quién le alcahueteó la consulta popular? ¿Quién le alcahueteó el decretazo? ¿Quién le está alcahueteando ese esperpento de la constituyente? Es el ministro de la política, el ministro del interior, de gobierno. Eso es muy diciente. O sea, lo que la historia va a decir sobre el gobierno de Petro, todos estos ensayos de romper el orden constitucional, aunque, como les decía, lo anunciaron a sabiendas de que no iba a suceder, simplemente como distractor político, pues ahí tiene de alcahueta Armando Benedetti. Y hablando de lo que él considera es una fallida implementación del acuerdo de paz durante este gobierno, Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, le preguntó si la presencia de Juan Fernando Cristo en este gabinete del presidente Petro había significado algún avance en la implementación del acuerdo como él había advertido esperaba que fuera. Esto respondió. Cristo no hizo absolutamente nada. No lo dejaron o no pudo, pero en la implementación del proceso de paz, cero avance. El expresidente también rechazó esas voces que aseguran desde el sábado pasado, cuando el presidente Gustavo Petro subió a tarima en la Alpujarra a líderes de bandas criminales, que fue Juan Manuel Santos, a través del acuerdo de paz, el que abrió esa puerta. Aseguró que son procesos totalmente distintos. El pasado, uno con un marco jurídico fuerte que jamás fue alcahueta con la delincuencia. Y también le preguntamos por la campaña y aunque aseguró, negó nuevamente que exista el petrosantismo y aseguró que no se va a meter en la campaña electoral del próximo año, sí nos dijo por qué candidato votaría a ojo cerrado. Fue reconocido en algún momento como el mejor policía del mundo. El general en retiro Óscar Naranjo dijo que si él se lanza, sería su voto a ojo cerrado. María Camila Roa, Blue Radio. Bueno, fue vicepresidente, Felipe, el general Naranjo del expresidente Santos, así que así no me sorprende el elogio y el lanzamiento. Esto que está diciendo Santos, Felipe, es meter al general Naranjo en la campaña electoral. No, ya el general Naranjo ha dicho que no, que él está en otro cuento, que él está retirado de la vida política y que no le interesa. No, es que ha dicho que no le interesa, lo ha dicho reiteradamente. Presidencial. No, nada, la verdad. Pero, entre otras cosas, porque yo no sé si el lanzamiento que le haga a uno el expresidente Santos más bien sea el abrazo del oso, ¿no? No Felipe, tengo claridad sobre eso. Me da la impresión de que esta entrevista que da el presidente Santos a María Camila y a Juan Roberto, a Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, Felipe, es para enviar el mensaje: quiero paz política, rodeemos las instituciones. Aquí lo que hay que enfrentar es el riesgo de un autoritarismo, Néstor, y el riesgo institucional del gobierno. Pero mire, Néstor, le voy a decir, eso va a ser muy difícil, si no imposible, que el expresidente Uribe acceda a esta invitación del expresidente Santos. Es que esto ya no se trata más de... Están distanciados hace mucho tiempo, pero pues mal hace el presidente Santos en pretender sentarse con el expresidente Uribe, a que tienen a puertas de un carcelazo por cuenta y riesgo de quienes apoyaron a Santos. Es que, pónganlo en contexto. Felipe, no es que pero Felipe, la realidad es que esto es buena. Es que el expresidente Santos está pensando en él, no está pensando en otras cosas. No se equivoquen. Es buena la referencia al proceso judicial del expresidente Uribe, porque de pronto ahí está la clave para entender todo lo que pasa. Va a ser diferente si la justicia absuelve a Uribe. Pero Néstor, pero si la justicia llega a condenar a Álvaro Uribe, esto va a ser un terremoto político y eso lo vamos a saber. Pues esperemos que no, porque las condenas necesitan pruebas contundentes. Pero yo no quiero llevar el proceso, el tema a eso. Es que le voy a decir, eso no es posible porque no hay cómo, Néstor, no hay cómo. Entre otras cosas, por lo que le estoy diciendo. No ve a Uribe cediendo un poquito para acercarse. Yo creería, Néstor, que sí. Yo creería que es que esto se trata más que
No, esto no se trata, esto no se trata de Santos ni de Uribe, Felipe y Néstor, esto se trata, y creo que ocurrió cuando el presidente decidió, contra absolutamente cualquier sentido de democracia, firmar el decretazo, que no se materializó, pero esa línea roja no la había cruzado hasta el momento, que era abiertamente abusar de su poder constitucional y pues romper los pesos y contrapesos. Y eso debería unir a todos los demócratas, no importa en qué orilla política estén, no importa si son uribistas, santistas, petristas, no. Lo que no es negociable es que las reglas de la democracia se deben honrar, se deben cumplir. Y lamentablemente el presidente Gustavo Petro en las últimas semanas viene cruzando esa línea roja y ningún demócrata puede permitirlo. Así que yo sí esperaría que el presidente, o sea, demócrata es que el expresidente Uribe se siente con Iván Cepeda para salvar la institucionalidad. ¿Eso es ser demócrata? Felipe, no, es le que pidan peras al olmo, me da pena. Ojo con pensar con el deseo, porque seguramente todos pensamos, ojalá aquí se juntaran todos. Pero es que además en términos prácticos no se necesita un estrechón de manos entre Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos para defender la democracia. Cada cual la defiende desde su orilla y cada cual lanza cada cual lanza lo que está pensando desde su calidad de expresidente. Pero es que yo no creo que yo creo que eso es un poco... seguramente van a dividir también la votación, van a dividir también la gente. Ojo, padre, que yo no creo que ellos estén pensando en candidatos únicos. Yo creo que sí. Yo creo que allá terminaría. Yo creo que allá tiene que terminar porque si no es carreta. A ver. No, Felipe, eso me parece muy improbable. Para defender la democracia hay que tener autoridad moral, ¿no? No creo que lo que está proponiendo... Y no todos Héctor, la tienen. Héctor, perdóneme. Lo que está proponiendo Héctor Felipe, a no ser que yo esté entendiendo mal, no es un acuerdo electoral entre el santismo, que yo no sé si tenga alguna fuerza, y uribismo. No, yo creo que el expresidente Santos está hablando de algo mucho más grande que eso. Sacrifiquemos, unamos todos aquí las instituciones que están en riesgo, rodeemos las instituciones. Defendamos Néstor, la democracia. ¿Y por qué no lo pensaron antes? Pero es que hay que tener autoridad moral para eso, porque hay algunos que no la defendieron cuando ejercieron el gobierno. Y entonces, ¿cuál es la autoridad moral para defenderla? Por ejemplo, la separación de poderes, que en el pasado estuvo tan en riesgo, tan afectada por persecución del Ejecutivo, por ejemplo, al Poder Judicial, para solo mencionar un ejemplo. Es que hay la hipocresía, los ciudadanos la reconocen rápidamente. Hipocresía y entonces, ¿de quién, Héctor? De todos los que hoy aparecen defendiendo la democracia, que cuando tuvieron oportunidad de respetarla, no la respetaron, se quisieron quedar en el poder, persiguieron a los jueces, persiguieron a la prensa, persiguieron a la oposición, permitieron violaciones de derechos humanos en su política de seguridad, etcétera. En ese momento el expresidente Santos... Pero ninguno dio un decretazo, por ejemplo. Hacía parte... hicieron cosas peores, padre. Pero creo. Sí, Claro que sí, pero mire, Néstor, yo creo francamente, más allá de la posición que uno pueda tener sobre el presidente Santos, me imagino. Yo creo que lo que está más allá de Santos, Héctor, es salir parece de la que tiene que leer historia contemporánea de Colombia. No, usted está en el plan de pasar cuentas de cobro, Héctor. Pero yo digo, creo que eso es lo a mí sí, a mí la hipocresía me molesta. A mí las cosas que más me molestan es la hipocresía. Y entonces unas personas hoy defendiendo las instituciones y la separación de poderes y no sé qué, y querían quedarse en el poder a las malas, tergiversando lo que decía la Constitución. A las malas. A las malas una reforma constitucional que ni a usted ni a mí nos gustó. Eso no fue a las malas. Que se beneficiaron tanto eso es a las malas. Eso es a las malas porque incluso había varios presos, ¿no? Varios presos por intentar hacerla a las malas. Pero miren, Néstor, más allá que eso, más allá que la autoridad moral que puedan tener los que defiendan las instituciones, lo que sí creo es que en caso de una alianza entre los expresidentes, el gran beneficiado sería el pacto histórico del presidente Petro, porque la mayoría de los ciudadanos tienen
una opinión desfavorable de esos personajes Santos, que parecen tenerse en buena opinión. Ellos se creen en buena opinión. Tenemos que unirnos los expresidentes. El 70% de los ciudadanos tienen imagen negativa de todos los expresidentes, de todos. Entonces, pues tenemos que unirnos en nuestros desfavorables. Y esa es la perversidad de la entrevista de Santos. Bien lo dice usted. Néstor, esa es la perversidad de la entrevista de Santos. Han sido líderes Santos no da puntada de este país por otro Santos lado. no da. A ver, tengo un invitado internacional, Aurelio. Qué buena acotación hace Héctor. Esa es la perversidad de la entrevista de Santos. ¿Qué es cuál? Lo que acaba de decir Héctor. Santos no da puntada sin dedal. Y la entrevista tiene dos partes. La primera parte es negar el petrosantismo. Yo no lo crié. O sea, esa frase se está volviendo ya como genérica entre los jefes políticos de Colombia. Yo no quiero el petrosantismo. Santos tiene una alianza con Petro desde hace más de 15 años. Eso no lo puede negar. ¿Usted se acuerda, Néstor, quién le puso la banda presidencial a Santos? A ver qué buena memoria tiene. ¿Quién le puso la banda presidencial a Santos? Año 2010, ¿quién era? ¿Roy? Sí. El presidente del Senado era el doctor Armando Benedetti, fue el que le puso la banda presidencial. Y como presidente del Senado le movió toda la agenda a Santos. Y hoy entraba a la casa de Nariño. Y hoy ya está hablando mal de Benedetti. Ese Santos, ahí queda retratado. Pero bueno, él trata de limpiarse de haber tenido una relación estrecha, íntima. Es que usted no se le olvide que Petro trató de voltear el polo para apoyar el gobierno de Santos. Es que, ¿cómo Santos va a negar la historia de Colombia? Entonces, después de bajarse el petrosantismo, se va a acercar a Uribe. Yo no creo que eso fructifique, porque además el candidato de Santos, pues según dice Enrique, su hermano, en la revista Cambio, es Fajardo. Entonces no creo que... Aurelio, ahí, perdóneme que tengo una noticia de última hora, una advertencia sobre la ubicación esta mañana de 400 kilos de uranio enriquecido con los que contaba Irán y que no aparecen esta mañana después del bombardeo de los Estados Unidos. En segundos, información urgente. Estás escuchando Blue Radio. Objetadas dos leyes por el presidente de la República, Gustavo Petro, y ahora ambas sancionadas por el presidente del Senado, Efraín Cepeda. Contrapunteo y choque de trenes entre las dos figuras más importantes del Ejecutivo y del Legislativo, por cuenta, en primer lugar, de una ley para modificar el manejo de los recursos excedentes del FONPET, y en el segundo, sobre una serie de incentivos para los micronegocios barriales. En el primer caso, la ley 479... El Organismo Internacional de Energía Atómica, que vigila este tema de las armas nucleares, está revelando esta mañana que están perdidos 400 kilos de uranio enriquecido en Irán. Enrique Rodríguez. Es una declaración que ha hecho el máximo responsable de ese organismo, que se llama Rafael Grossi, que es el director general de la OIEA. En declaraciones a la cadena Fox News ha dicho que se desconoce la ubicación de esos 400 kilos de uranio altamente enriquecido. Según el propio Grossi, los funcionarios iraníes le informaron que retiraron el uranio de esos lugares de almacenamiento que habían sido monitoreados como medida de protección ante los ataques del sábado de la Fuerza Aérea. El propio funcionario ha señalado que seguramente ese material se encuentra bajo custodia, pero que ahora mismo está fuera de su control. Recordemos que ese material está muy cerca del nivel de pureza necesario para construir varias bombas nucleares, y es una de las principales incógnitas tras los bombardeos del fin de semana por parte del ejército de los Estados Unidos, Néstor. Enrique, gracias. Pues es un gusto saludar a este hombre que es muy importante en la vigilancia del arsenal nuclear. Es argentino, se llama Rafael Grossi. Lo acompañamos, lo hemos seguido aquí desde Blue Radio. Señor Grossi, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días para ustedes y un placer dirigirme a la audiencia colombiana. Un gran placer, gracias. Quisiera preguntarle, señor Grossi, ¿cómo es la historia de estos 400 kilos de uranio enriquecido que no aparecen? Bueno, mire, diría lo siguiente, quizá la manera más precisa de describir la situación no es decir que están perdidos. Y creo yo que en la introducción que recién escuchaba, la descripción era correcta. Lo que aquí sucedido es lo siguiente: ese material, que es un material muy sensible, como se indicaba, porque es un material uranio enriquecido a muy alto nivel que puede servir para la fabricación de armas nucleares, ese material formaba parte del inventario nuclear que tiene Irán y que nuestros inspectores, los inspectores de la OIEA, controlaban, vigilaban periódicamente. Obviamente, con el comienzo de esta guerra de los 12 días, como se le ha dado en llamar, toda la vida en Irán se suspendió y
obviamente nadie anda inspeccionando nada cuando están cayendo las bombas. Por lo tanto, los sitios nucleares, los distintos sitios nucleares en Irán fueron cerrados y los inspectores dejaron de tener el acceso normal y natural que deberían tener. Poco antes del comienzo de los bombardeos que fueron israelíes en la primera instancia, como usted recordará, habíamos hecho la última verificación de ese material que estaba en orden. Bueno, pero desde hace ya bastante tiempo hemos perdido el rastro. Durante las hostilidades, durante la fase activa de la guerra, era obvio que no podíamos aspirar a mantener las inspecciones. Yo mismo no podía enviar mis inspectores a lugares donde podían ser heridos, lastimados, afectados por un bombardeo o por una munición que cayera en algún lugar. De modo tal que esa suspensión fue lógica, pero ahora comienza a dejar de serlo. Yo le escribí ayer una carta al canciller, al ministro de Relaciones Exteriores de Irán, el doctor Abbas Araghchi, con quien trabajo normalmente, indicándole que debemos recomenzar nuestra tarea y que para eso debemos reunirnos a la brevedad posible, de manera tal que no surja un inconveniente en el momento en que las cosas se están encaminando con el cese de fuego, porque claramente uno de los motivos de la inquietud internacional que llegó a este conflicto fue justamente esto. Sí. Señor Grossi, esos 400 kilos de uranio enriquecido, ¿dónde deberían haber estado? Es decir, ¿estaban bajo tierra, estaban en las instalaciones nucleares bombardeadas por Estados Unidos? Estaban en una de ellas, pero, y esto es muy importante, al iniciarse las hostilidades, Irán nos informó que estaba tomando medidas de protección, lo cual debe ser, por inferencia, uno debe interpretar que lo que estaban haciendo era ponerlo a buen resguardo. Moviéndolos. De modo tal que nuestra conclusión es que no se encontraban más en el lugar donde estaban cuando empezaron los bombardeos. Por lo tanto, lo que debería suceder ahora es que Irán nos dé acceso lo antes posible a ese material para controlar que está todo en orden y que esos 400 kilogramos siguen siendo 400 y que no falta nada de ahí. Eso es muy importante porque ese material, reitero, es un material que puede servir para hacer armas nucleares. Sí. ¿Qué hubiese pasado si el bombardeo del fin de semana de Estados Unidos le da parcial o totalmente, tiene como objetivo este uranio enriquecido? Físicamente, ¿cuál es la reacción? Hubiese habido una liberación de radioactividad al medio ambiente, pero no olvide también una cosa, hubiese sido bastante controlada porque una de las características de este lugar, como usted habrá visto, es que se encuentra bajo tierra, o sea, todo esto es un sistema de túneles en las faldas de una montaña, por lo tanto la radiación, los efectos de la radiación hubiesen sido contenidos al lugar donde se produjo la explosión. Irán, por la información que ustedes tienen en el Organismo de Energía Atómica, ¿tiene armas nucleares, señor Grossi? No las tiene, pero la situación no es un poco más complejo que eso. No tiene un arma nuclear completa, pero tiene este material que es indispensable y que solamente los países que tienen armas nucleares tienen, primera constatación importante. Y segundo, hay algunas actividades y experimentaciones e investigaciones que el país ha hecho a lo largo del tiempo que estarían vinculadas al desarrollo de un arma nuclear. Pero si la pregunta es, ¿tiene armas nucleares? Hoy no las tiene. Lo que tiene es una gran cantidad de actividades vinculadas a eso. Por lo tanto, no puede excluirse que si ellos tomasen esta decisión, estoy utilizando el lenguaje hipotético, ¿verdad?, que si ellos tomasen esta decisión podrían desarrollar armamento nuclear en relativamente poco tiempo. Por eso es muy importante, yo no estoy haciendo una acusación aquí, lo que estoy haciendo simplemente es decir, es muy importante que ellos permitan a los inspectores del OIEA hacer su trabajo ahora que no hay más situación de guerra.
Señor Grossi, precisamente sobre eso quería preguntarle. Esta mañana contábamos que el Parlamento iraní ha votado una resolución que pide al gobierno que se desvincule completamente de la Organización Internacional de la Energía Atómica. Eso tiene que ser aprobado por el Consejo de los Ayatolá. Y hace apenas 24 horas el propio gobierno iraní ha dicho que a pesar de los ataques va a seguir con su programa nuclear. ¿Usted, como responsable del organismo, contempla la posibilidad de que Irán siga adelante con el programa nuclear y que ese programa siga sin la supervisión de su organismo? Yo creo que eso sería poner a Irán en la ilegalidad total. Eso tiene que ser muy claro y yo creo que Irán sabe esto. Si Irán hace esto, Irán se pone fuera del Tratado de No Proliferación Nuclear, del cual es firmante, como lo es firmante Colombia, la Argentina y todos los países de la comunidad internacional, salvo un puñado. Entonces, Irán sabe esto. Esta resolución del Parlamento es una declaración de tipo político que tiene que pasar al Ejecutivo para que el Ejecutivo la implemente. Si el Ejecutivo la implementa, Irán entra en violación de un tratado internacional y creo yo que la cuestión se vuelve a complicar enormemente. Así que espero que prevalezca el buen sentido. Señor Grossi, ¿a Irán le importa su opinión? ¿Le importa la opinión del organismo de energía atómica? ¿Le importa que ustedes digan cualquier desarrollo nuclear es ilegal en Irán? Mire, le debe importar porque es una obligación jurídica internacional, salvo que decidan violarla. El país que hizo esto se llama Corea del Norte y es un país aislado, es un país que tomó esa decisión precisamente porque quería tener armas nucleares. De modo tal que yo espero y creo que en Irán no se irá en esa trayectoria. Sería algo gravísimo. No hay que, no quiero sembrar el pánico con esto, pero sencillamente sería algo gravísimo y que yo creo que reavivaría las cenizas del conflicto. Seguramente, porque Irán entraría en un territorio aún más peligroso que el que estaba antes, directamente ya en incumplimiento total de sus obligaciones internacionales. Por esto entiendo que no debería ser posible que esto ocurra. Pero bueno, vivimos en un mundo de enormes sorpresas, ¿verdad? Así que tendremos que estar siguiendo muy detenidamente todos los acontecimientos. Sí, señor Grossi, le pregunto desde Washington, aquí la principal preocupación del gobierno Trump, o el principal argumento, si se quiere, para lanzar este ataque, es que Irán estaba muy cerca de enriquecer el uranio al 90%, que es la necesidad para poder llegar al arma nuclear. Y dicen que que el uranio estaba enriquecido en un 60%. Esos 400 kilos que usted dice, bueno, no perdidos, sino que no han podido verificar ubicación, que al parecer los movieron, ¿es ese uranio enriquecido al 60%? Así es, y eso lo hemos verificado y lo verificamos nosotros periódicamente. Irán seguía enriqueciendo al 60%. Debo decir que no está prohibido enriquecer al 60%, pero que es una actividad altamente sensitiva y que ha llevado a lo que ha llevado, porque no hay ningún país, reitero, no hay ningún país en el mundo, salvo aquellos que tienen armas nucleares, que enriquezca el uranio a estos niveles. De modo tal que esto es lo que motivó la preocupación internacional y, bueno, con relación a la decisión de atacar o no atacar, esto no me compete a mí, yo soy un diplomático, un hombre de paz, pero a lo que voy es que la actividad era una actividad enormemente compleja y difícil y sumamente irritativa en muchos lugares y generadora de mucha preocupación, sí, ¿verdad? Sí, de eso le quiero preguntar, señor Grossi. Israel tiene armas nucleares, ¿verdad? Esa es la presunción que las tiene. Israel tiene una política que se denomina de opacidad, por la cual ni afirma ni niega tenerlas, pero la impresión general es que sí las tiene, pero no es algo que esté confirmado. Es que le quiero preguntar aquí dónde está la bolita, que es una expresión que utilizamos en Colombia para saber cuál es la diferencia, dónde está la clave para entender esto, porque Estados Unidos, que tiene armas nucleares, bombardea a Irán. Israel, que tiene armas nucleares, participa en los ataques contra Irán. ¿Por qué es malo que Irán tenga armas nucleares y es buena que la tengan Israel y Estados Unidos y Rusia y Corea y China e India? Todos estos países tienen armas nucleares. ¿Cuál es el problema con Irán?
Bueno, el problema con Irán es, en su pregunta hay mucha tela para cortar y para explicar dónde va la bolita, como dice usted en colombiano, que me encanta la expresión. Le voy a decir lo siguiente. La primera cosa es que Irán es miembro del Tratado de No Proliferación, o sea, se ha comprometido a ciertas cosas, como los 190 y pico de países en el mundo que son miembros de este tratado, a no tener ni desarrollar armas nucleares. Israel no. Si es bueno o es malo esto es su valoración, ¿ok? Cada uno valora las cosas, pero Israel no ha firmado el Tratado de No Proliferación. Podría usted decir, deberían firmarlo, y todos lo decimos, yo mismo. Pero Israel, igual que Pakistán, igual que la India, e igual que Corea del Norte, que se salió, decidió no firmar ese tratado. Entonces ahí tiene usted una bolita jurídica ya que le estoy ofreciendo, ¿all right? Sí, Le estoy explicando por qué esto es así jurídicamente. ¿Es complicado? ¿Es injusto? Quizá lo sea. Yo no lo puedo valorar. La obligación jurídica de Irán, como la de todos los países que han firmado el Tratado de No Proliferación, es cumplirlo. Y esto es lo que debe Irán hacer. Lo otro, que es un tema muy, muy importante que usted evoca, es un tema de justicia, de ética, en fin, de temas más subjetivos que no entran en el plano de la discusión de lo que son las obligaciones existentes. Director Grossi, se ha reportado que Irán posee suficiente uranio enriquecido para fabricar hasta 8 armas nucleares. ¿Qué tan cerca está realmente de lograrlo? Le reitero, porque no hay que desinformar ni confundir. El material es suficiente para varias armas nucleares, entre 7 u 8, pero no tienen hoy por hoy un arma nuclear. No están lejos de ella, pero no la tienen hoy por hoy. Le agradezco muchísimo la atención, debo dejarlos porque comienzo ya una reunión. Grossi, les agradezco la gran oportunidad de haber hablado con ustedes en Bogotá. Si me permite, le hago una última pregunta que debo hacerla, que es la amenaza a su vida que ha lanzado el gobierno iraní. ¿Usted quiere hacer algún comentario sobre eso? Han aparecido esta mañana noticias sobre que Irán lo ha amenazado a usted particularmente. Sí. Bueno, han habido algunos funcionarios que han dicho esas cosas. Por supuesto es algo sumamente desagradable e incorrecto. Lo tomo como parte de la enorme responsabilidad que tengo sobre mis hombros de velar por justamente la no proliferación de armas nucleares en el mundo. Y naturalmente es un tema de preocupación para mí y para mi familia, pero como le digo, altas responsabilidades conllevan también a veces momentos difíciles y que hay que superar. Por supuesto espero estar bien, pero yo continúo con mi trabajo sin detenerme ni un solo minuto. Eso no lo van a lograr. Vale perfectamente la cita hoy del Hombre Araña. Señor Grossi, un gusto saludarlo. Gracias por estos minutos para Colombia. Gracias y un abrazo para todos los colombianos. Hasta muy pronto. Rafael Grossi es el presidente del Organismo Internacional de Energía Atómica, que está vigilando el tema de las armas nucleares entre Irán y Rusia, confirmando que no aparecen esos 400 kilos, Enrique, de uranio enriquecido. Sí, sobre todo esa pérdida del control que él cuenta, pero yo creo que en el fondo esto no lo quiere decir él porque no está dentro de su ámbito de acción, pero evidentemente eso lo que indica es que los ataques de los Estados Unidos bien pueden haber destruido seguramente la infraestructura, la capacidad para fabricar, pero tal vez lo más importante, que es el material ya preparado, ese se mantiene intacto. Y insisto, él no sabe dónde está, y así nos lo ha dicho, pero evidentemente Irán tuvo la capacidad de colocarlo a resguardo. Y eso se lo han dicho los funcionarios, nos lo acaba de